No sé si ya estoy en vivo. Bien, al parecer creo que ya estamos en vivo. Saludo a cada uno de ustedes, paz a vosotros hermanos. Después de haber cantado esas hermosas alabanzas con nuestras hermanas, vamos a entrar de lleno en lo que es la palabra de nuestro Dios. Les invito a que hagamos una oración y luego comencemos con el estudio de la palabra santa de nuestro Dios. Oremos. Glorioso y eterno Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos y en el corazón de todos tus hijos, venimos delante de ti agradecidos porque nos permites una vez más tomar este tiempo para considerar la lectura de tu palabra. Queremos rogarte tu dirección desde el principio hasta el final, como también pedirte el amplio perdón de nuestras culpas, de cada una de nuestras faltas, y que seas tú con tu misericordia borrando cada pecado, cada ofensa, y en esta oportunidad puedas congraciarte con nosotros, con el esfuerzo que hacemos de reunirnos, aunque sea virtualmente a la distancia, pero con el deseo de entrar en lo que es la parte oscura de tu día santo, después de una semana de bendición, de labores, y venirnos a presentar ante ti con acción de gracias y a la vez rogarte por la dirección de tu Santo Espíritu en esta meditación, que este que te clama solo sea un instrumento tuyo, por el cual tú te hayas de manifestar a tus hijos que están en sus hogares escuchando esta palabra. Primeramente que sea para mí esta reflexión y para cada uno de aquellos que están con el corazón dispuesto a escuchar y atesorar el estudio de esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares y sé tú obrando en cada necesidad de ellos. Te lo ruego todo y te lo suplico, amparándome en el santo y poderoso nombre de ese varón justo que tienes a tu diestra, que es Cristo Jesús, nuestro Mesías Redentor. Para Él y para ti sea la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, me gustaría ver por ahí si me pueden poner un comentario o un dedito, ¿verdad? Así, para ver si se escucha bien, si hay un buen audio, para no tener ninguna complicación, ninguna interrupción en esta hora. Gracias, hermanos, a los que están conectados. Gracias, hermanos, a mis hermanos en Santa Paula, a nuestro hermano Enrique que se comunicó conmigo, y gracias a nuestro Dios que me da este privilegio de poder estar compartiendo con ustedes una lectura más de la palabra del Señor. Gracias, hermano Félix, hermano por ahí está conectado, paz mi hermano. Está mi esposa obviamente también por ahí, y espero que en el transcurso de la transmisión se puedan ir también agregando más hermanos y todos juntos podernos gozar. En nuestra hermana Senia también, un saludo de paz a mi hermano Toñito, por ahí también lo veo que está conectado. Y sin pérdida de tiempo, pues agradecemos a Dios sobre todas las cosas, porque espero que ustedes también hayan tenido una semana de bendición en sus trabajos, con sus familias, que no hayan noticias negativas, noticias desalentadoras, sino todo lo contrario. Nos sintamos bendecidos en estos momentos porque tenemos la oportunidad, hermanos, de llevar a cabo este tipo de servicios virtuales, los cuales nos ayudan, nos favorecen y nos fortalecen sobre todo en nuestra parte espiritual, que es un área en la cual debemos de estar siempre bien ejercitados. Así es de que, sin pérdida de tiempo, los invito a que busquen, si ustedes tienen en sus hogares, la escritura, ya sea de manera, pues como yo la tengo en mis manos, así de papel, o enciendan su teléfono y puedan buscar la cita que les voy a compartir en estos momentos. Y vamos a dar lectura en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Es una narración, es una historia que cada uno de nosotros la hemos considerado quizás en más de alguna ocasión, pero ahora la vamos a retomar y vamos a ver, vamos a tomar de ella pues una enseñanza que esperamos sirva de provecho espiritual para nosotros. Hermanos, dije Evangelio según Lucas, capítulo 24, y vamos a dar lectura del versículo 13 en adelante. Y dice la palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén,
Partiendo de este versículo 3, hermanos, les voy a dar el título del tema, al cual pues le he titulado De Jerusalén a Emaús, basado en lo que dice el versículo 13 que acabamos de leer. Y dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no les reconociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, quiero que pongamos atención y énfasis, hermanos, en este versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vamos a a poner una pausa en el versículo 21, porque me importa, hermanos, que pongamos énfasis y atención en estas palabras que le dice Cleofas al Señor cuando dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermanos, los hechos que se desarrollan o que se habían desarrollado antes de lo que es este episodio, donde estos dos personajes, uno de ellos la escritura lo nombra como Cleofas, el otro no da su nombre. Anteriormente a esto, si nosotros vemos el capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante, encontramos que nuestro Señor ya había resucitado. Ya habían pasado aquel tiempo profético que Él mismo había señalado, que era necesario que el Hijo del Hombre estuviera de acuerdo a lo que le aconteció a Jonás. Esa fue la comparación que Él utilizó para dar a conocer que Él, después de su muerte, iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y posterior a eso iba a resucitar. Todos estos acontecimientos habían, hermanos, recién pasado a lo que estamos leyendo. Entonces vemos cómo estos dos personajes se dirigen de Jerusalén a Emaús, como les titulaba el tema, de Jerusalén a Emaús. Estos personajes, su semblante denotaban la tristeza. En su semblante el Señor pudo observar de que reflejaba aquella tristeza profunda, aquel duelo, aquel luto que ellos habían experimentado porque habían perdido al personaje que durante el lapso de tiempo el cual Él estuvo presente en esta tierra en su primera venida, los llenó de esperanza, les vino a reafirmar las promesas, les vino a reavivar en ellos aquello que ellos tanto anhelaban. Como le dice en el versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ¿qué pasa cuando se tienen grandes expectativas acerca de algo que va a acontecer? Cuando nosotros vemos que está a punto de revelarse, de acontecer algo que se desea, se anhela con el corazón, y de repente ver que no fue de la manera en que nosotros esperábamos. Entonces ellos, en ese caminar, dice la escritura que Emaús estaba a una distancia de 60 estadios aproximadamente de la ciudad de Jerusalén. Nosotros podríamos decir que podríamos sacar como un cálculo en distancia que eran alrededor de unos 10-11 kilómetros aproximadamente. Si nosotros nos podemos hacer un poquito de matemáticas, 11 kilómetros vendrían a representar 5 millas y media aproximadamente, así, ¿verdad? Sin ser tan exactos. Pues esa cantidad, hermanos, ¿en cuánto tiempo la podríamos nosotros caminar? Me imagino que lo podemos hacer. Si una milla la andamos haciendo caminando despacio, así como regularmente caminamos, alrededor de 20 minutos. Entonces podríamos decir que esta distancia recorrida eran alrededor de 1 hora y media, 1 hora 40.
el cual ellos iban caminando a la par, estos tres personajes. Primero iban ellos dos, Cleofas con su compañero, y luego se les agrega en el camino nuestro Señor, pero ellos no lo reconocieron. Entonces vienen y el Señor les empieza a hacer esas preguntas. ¿Por qué su semblante estaba de esa manera? Y la respuesta que él recibe, ahora imagínense ustedes la respuesta que recibe el maestro. ¿Cómo van a creer que yo no sé lo que ha acontecido? Si yo he vivido en carne propia el sufrimiento, el desprecio, incluso la muerte terrible que él había pasado. Pero también él en su cuerpo había experimentado el poder de nuestro Dios porque lo levantó en la resurrección. Hermanos, estos personajes, al igual que todos aquellos que estuvieron íntimamente relacionados en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en estos momentos acababan de experimentar aquel dolor, aquel sufrimiento de cuando nosotros hemos experimentado la pérdida de un ser querido. Y es que es natural, es lo más lógico que el ser humano tiende a condolerse, a sufrir por la pérdida de alguien especial, de alguien que se nos ha ido de esta vida y que sabemos que quizá ya no lo vamos a volver a ver en esta vida, porque en la vida venidera, pues obviamente si hicimos la voluntad del Señor, vamos a tener la oportunidad de reunirnos una vez más. Pero estos personajes denotaban en su semblante aquella tristeza, incluso quizá podríamos llegar a decir que aquella decepción, porque lo que tanto anhelaban, lo que tanto esperaban, aquellas esperanzas que tenían cifradas en el Señor, se habían venido abajo con su muerte, con su desaparecimiento, con que lo vieron colgado en la cruz y luego lo bajaron y luego lo envolvieron en unas sábanas y luego lo llevaron al sepulcro y pusieron una piedra gigante en la entrada del sepulcro y lo dejaron ahí. Con ese acontecimiento se vinieron abajo aquellas esperanzas y ellos se tuvieron que enfrentar a esta situación. Se derrumba la esperanza de aquella redención que ellos esperaban del pueblo de Israel, de la nación santa, del pueblo que ha sido adquirido de parte de nuestro Dios. Hermanos, palabras que habían sido profetizadas con siglos de anterioridad, ellos tenían la alegría de ver en medio de ellos, en medio del pueblo, al Mesías, y sobre todo que venía a cumplir todas aquellas palabras que estaban escritas acerca de él, acerca de su ministerio, acerca de las cosas que él vino a hacer. ¿Y qué es lo que hacía el Señor, hermanos? Estaba cerca de la gente, estaba pendiente de las necesidades, vino a sanar a los enfermos, vino a liberar a los endemoniados y vino a hacer cuanto milagro tuviera la oportunidad él de realizar en medio del pueblo. Entonces observamos que el ministerio de nuestro Señor pues se componía de todos estos aspectos. Pero también, hermanos, hay una parte dentro del ministerio del Señor, dentro de aquellos sermones que el Señor daba. En medio de ellos también el Señor les empezaba a dar ciertos consejos. El Señor les empezaba a advertir las cosas que a Él mismo le iban a acontecer, cosas que ellos no llegaron a comprender en su momento. Por ejemplo, cuando el Señor en los evangelios encontramos que 2, 3, 4, hasta 5 veces Él anuncia su muerte. Él les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea tomado en manos de pecadores y sea enjuiciado, e incluso le van a quitar la vida. Y dice, y el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Pero ellos se preguntaban: ¿por qué nos estará diciendo estas cosas? No comprendían la advertencia que Él les estaba dando para que cuando llegara este momento ellos pudieran tener la oportunidad de sobreponerse a este sufrimiento, a este dolor. Y vemos que pues esas palabras no resonaban en la mente de ellos. Cuando Él les dice, y quiero que me acompañen a leerlo, está hermanos, fíjense que cuando tengo los escritos por aquí y tengo que estar moviendo por un lado, se me pierde un poco los escritos, pero tengo que buscarle un poco el orden. Así es que me tengan paciencia, hermano. Espero que vamos a llegar por ahí por las 12 de la noche. Ojalá no se me aburren y los 12 que están conectados puedan seguir hasta la 1 de la mañana. Y vamos a leer, hermanos, Juan capítulo 16, versículo 20. Juan, hermanos, el otro evangelio de Jesucristo según Juan, si ustedes me acompañan, capítulo 16, versículo 20, las palabras que el mismo Señor les estaba advirtiendo, 16, 20, lo que les decía anteriormente: de cierto os digo que vosotros lloraréis. ¿Qué es lo que estaban haciendo los que iban de Jerusalén a Emaús?
Iban tristes, básicamente iban llorando, iban de duelo, iban de luto. 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Pero eso, básicamente, como decimos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en algún sermón, como que por aquí nos entró y por aquí nos salió. Entonces, no prestaron atención quizás a esos detalles que al final vendrían a hacer la diferencia. Y estos personajes vemos de que, pues, entristecidos, adoloridos, incluso les decía anteriormente decepcionados. Ellos esperaban la redención de Israel. Ellos esperaban al tan anhelado Mesías, al que los vendría a redimir delante de Dios, porque habían estado lejos de la presencia del Señor. Porque nosotros lo conocemos muy bien, la historia del pueblo de Israel, cómo se estaba en ese estira y encoge, que de repente estaba bien y de repente estaba mal, y la gran mayoría, en la gran mayoría de ocasiones, estuvieron más alejados que cercanos de la presencia de nuestro Dios. Pero vemos que cuando el Maestro, el Mesías, llega y se hace presente, incluso aquel hombre llamado Nicodemo, que era uno de los principales fariseos, llega delante del Señor, hermanos, y quiero que me acompañen a esta lectura ahí mismo en Juan capítulo 3. Juan, hermanos, capítulo 3, versículos del 1 y el 2, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Qué interesante ver que incluso la clase religiosa, como lo eran los fariseos, observaban en él que había algo especial. ¿Por qué? Porque las cosas que él hacía no las podía hacer por sí mismo si no fuera porque Dios estaba con él. Nicodemo lo reconoció, y ese reconocimiento que tuvo Nicodemo llegó incluso cuando ya lo aprendieron y lo acusaron. Él abogó a favor del Señor, pero dicen que una sola golondrina no hace verano, dice un dicho popular, un adagio popular de la gente. Y podemos ver cómo Nicodemo llega de esa manera en que lo hizo, como dice la escritura, que se acercó por ahí un principal, un poco ahí quizás en la noche, un poco de incógnito, para que no lo pudieran ver ni tildar de que también él era un seguidor, como más adelante dice: ¿acaso tú también eres un seguidor de este Nazareno? Le hacen la pregunta a Nicodemo. Y vemos cómo este personaje también sabía que Jesús no era solamente un buen hombre o solamente un profeta, como le dicen los dos que leíamos en la lectura inicial del capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Dice: entonces le dijo, ¿qué cosa? Y él le dijo: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. No solamente reconocían los fariseos de que era quizá un varón profeta, sino que Dios mismo estaba con él en todas las actuaciones que hacía dentro de su ministerio. ¿Quién más también esperaba la venida tan ansiosa y anhelada del Mesías? Si ustedes se recuerdan, y nos vamos ahí mismo a Juan capítulo 4 versículo 25, otra ocasión donde el Señor con otro personaje, capítulo 4 versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo a esta mujer, Él se le declaró quién en verdad Él era. Fue, si no me equivoco, hermanos, fue la única persona a la cual el Señor Él mismo dijo: yo soy. Ese Mesías que ustedes esperan, ese que les iba a declarar todas las cosas, está frente a ti, está conversando contigo, algo que no hacía un rabino de aquella época, mucho menos en público, y mucho menos con una mujer, y mucho menos con una samaritana. Este hombre estaba entablando una conversación con ella, y ella le expresa, le manifiesta aquel sentimiento que existía no solamente en los samaritanos, que eran una parte del pueblo de Israel que ya estaba mixtado con las demás naciones, sino que de en sí del propio pueblo de Israel, de aquellos judíos 100% naturales, de que iba a venir el Mesías. Y el Señor con su boca le dice, con sus palabras: yo
aquí está frente a ti, yo soy. O sea que había una gran expectativa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo al final, después, el desenlace que se da a la historia, de acuerdo a como nosotros la hemos comprendido, la hemos conocido a través de la Escritura, es que Él viene y parte de su ministerio era que tenía que morir para poder llevar a cabo la redención de su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se recuerdan, y lo vamos a leer en Mateo capítulo 1, cuando el ángel le da la anunciación a María que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, estamos hablando del pueblo de Israel y del personaje que vino a revolucionar la historia, del personaje que vino a romper paradigmas, del personaje que vino a sentar un precedente de que las cosas que se estaban haciendo, muchas de ellas iban a dejar de hacer, y de otras nos vino a enseñar cómo en verdad debían de hacerse de la mejor manera, de la manera correcta, como se tenían que hacer las cosas. Y llegamos al punto, hermanos, de que ¿por qué podemos recordar ahora este episodio? Miran ustedes, y cuál es la relación de todo esto con el tema de Jerusalén a Emaús. Porque quiero, hermanos, que tengamos una oportunidad de reflexionar acerca de esta historia. Porque nosotros, como pueblo también del Señor, como adheridos también que hemos sido a ese pueblo de Israel, pues llámese ahora, nosotros nos llamamos Iglesia de Dios, somos la congregación, somos el pueblo, somos ese grupo de personas que la misma palabra del Señor nos dice. Y si nos vamos a Efesios capítulo 2, hermanos, son versículos que cada uno de nosotros conocemos. Efesios, hermanos, acompáñenme en sus escrituras para ver de lo que les estoy hablando. Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo podemos empezar a leer desde el versículo 11 en adelante. Por tanto dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en la mano en la carne. En aquel tiempo, hermanos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Con este versículo nos podemos dar cuenta, hermanos, que las promesas están establecidas para un solo pueblo. Y para ser nosotros acreedores de las promesas del Señor, hechas primeramente, de donde comienzan las promesas, es a nuestro padre Abraham. Y para ser nosotros acreedores a estas promesas, es por eso que el Señor vino y nos hizo cercanos a la ciudadanía y nos otorga la ciudadanía de Israel. Y dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y al estar sin Cristo, nosotros estamos lejos de la ciudadanía de Israel. Pero dice: y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mire qué maravilloso, hermanos. Pero dice el versículo 13: pero ahora en Cristo, con Él presente, con Él viniendo a esta tierra a hacer su ministerio o a obrar de la manera en que lo hizo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién, hermanos? Por la sangre de Jesucristo. Era necesario que Él pasara el proceso incluso de llegar a la cruz y derramar su sangre, para que a través del derramamiento de sangre, los que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, viniéramos a ser cercanos y sobre todo a ser, hermanos, participantes de las promesas hechas solamente a un pueblo. Porque la Escritura dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y si nosotros, dice la Escritura, somos de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Qué maravilloso, hermano. Entonces, cuando nos queda claro de que nosotros, obviamente, la organización nos llamamos Iglesia de Dios, ¿verdad? Obviamente hemos sido y somos y fuimos bautizados en la Iglesia de Dios. Pero, hermanos, no podemos negar, como muchos lo hacen dentro del mundo religioso, del mundo cristiano, negar aquella identidad que tenemos con el pueblo de Israel, aquella cercanía que vino a ser el Señor, aquel derramamiento de sangre que vino a servir para que nosotros ingresáramos a ser parte del pueblo de Israel.
Hay un antisemitismo incluso religioso, que vienen y dicen, no, pues Israel es a un lado y nosotros venimos ahora a ser, ¿verdad?, el pueblo. No, hermanos. El pueblo de las promesas se llama Israel. ¿Quiere usted ser parte del pueblo de las promesas? Tiene que ser cercano a través de la sangre de Cristo para poder ingresar al pueblo de Israel y ser parte de las promesas, ser acreedores a esas promesas. Dice la palabra de nuestro Dios también, y los podemos leer esto, hermanos, capítulo 3, versículo 29, siempre en los escritos del apóstol Pablo, ahora en este caso en Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice la palabra: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Capítulo 3, versículo 14, mire qué maravilloso. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, las promesas hechas a Abraham vienen cuando nosotros venimos a convertirnos en la simiente de él, porque a él y a su simiente fue dada la bendición y las promesas. Eso es lo maravilloso, que nosotros reconozcamos, que nos olvidemos de que somos dos pueblos divididos. No, venimos a ser uno. Los que recibieron al Señor en aquel tiempo pasaron a ser su pueblo también escogido, y los que ahora seguimos recibiendo al Señor de corazón venimos a ser un solo pueblo, porque así dice la Escritura, derribando la pared intermedia que había, la separación entre aquellos y nosotros, y venimos a ser un solo pueblo. Qué maravillosos son los planes de nuestro Dios. Hay una metáfora o una alegoría, como le queramos llamar, de que el apóstol ocupa en Romanos para hacernos ver cómo lo ejemplifica él, cómo lo ilustra él. En Romanos capítulo 11, cada uno de nosotros sabemos que es un injerto. Y dice la Escritura, capítulo 11, versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la savia que alimenta el olivo. Hermanos, estábamos lejos y nos hicieron cercanos. No teníamos parte en la ciudadanía de Israel, pero a través del sacrificio de Cristo nos otorgaron la ciudadanía israelí también. Y por ende somos herederos de las promesas. ¿Y cómo fue esto? Dice Pablo, usa la ilustración. Estaba el olivo real y el olivo silvestre, y nosotros no pertenecíamos al real, pero ahora, dice, fuimos desgajados del olivo silvestre y nos injertaron, nos pusieron. ¿Y quién nos alimenta ahora? La savia del olivo real nos alimenta a nosotros. Hermanos, la Escritura es tan maravillosa, y cuando nos damos cuenta de estas promesas es necesario que nosotros reflexionemos en nuestra vida, en dónde estamos, en qué es lo que estamos viviendo, en qué es lo que nosotros nos enfrentamos, porque ahora vamos a cambiar un poquito el panorama de lo que vivieron estos personajes, tanto los dos personajes que iban de Jerusalén a Emaús, como toda la sociedad que vivió ese momento específico de la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Ellos vivieron ese momento, lo experimentaron, lo vieron con sus ojos, fueron testigos visibles, oculares de todo lo acontecido. Ahora nosotros nos enfrentamos a un panorama diferente. Nosotros venimos, hermanos, nuestra realidad es que ahora nosotros, esto hace 2000 años aproximadamente, ahora nosotros nos enfrentamos a una misma esperanza, como la esperanza que ellos tenían de la redención del pueblo de Israel. Nosotros tenemos la esperanza de que no vamos a, nosotros pues obviamente solamente por la lectura nos damos cuenta de los padecimientos, de la muerte, y de la resurrección de nuestro Señor. Ahora nosotros, nuestro panorama es diferente porque esperamos el segundo advenimiento, esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que nos puede acontecer en este tiempo? Es que nosotros podamos tomar una decisión como la que tomaron los que se trasladaron de Jerusalén a Emaús. Y tenemos que tener cuidado con esto, hermano, porque nosotros ahora podríamos tomar como la ilustración de qué es lo que puede representar para nosotros Jerusalén y qué es lo que puede representar Emaús en nuestro tiempo. Obviamente físicamente nosotros no estamos en Israel. Ya quisiera yo, hermanos, es uno
Se los declaro aquí, ¿verdad? Un secreto. Es uno de mis sueños el poder viajar a Tierra Santa, poder ir a conocer aquellos lugares donde pues se desarrolló la historia de amor, la historia más grande de amor en la humanidad, y nosotros la tenemos plasmada en este libro. Si a usted ha leído alguna novela o algún libro y le ha apasionado las historias románticas, aquí está, hermano, la historia más romántica que nos narra la historia completa de la humanidad y de cómo Dios demuestra su amor para con todos nosotros. Les decía de que nosotros ahora vivimos esperando ese retorno, porque es una promesa que también va a tener su fiel cumplimiento, así como se cumplió fielmente todo lo que Él dijo acerca de su vida y de su ministerio. Se cumplió, hermanos, pero detalladamente. No se escapó absolutamente ni uno de los más mínimos detalles. Todo se cumplió al pie de la letra. También su segundo advenimiento se va a cumplir de la misma manera. Pero ¿qué es lo que pasa? En esta esperanza, en este tiempo, hermanos, tenemos algo que es bien determinante y a la vez es incierto. Y es eso, algo llamado tiempo. Llevamos aproximadamente 2000 años desde que Él padeció, sufrió, pero también resucitó. Llevamos esperando, hermanos. El apóstol Pablo, me recuerdo, y dice en una de sus cartas, cuando él también narra acerca del advenimiento, el segundo advenimiento del Señor, y dice, y luego nosotros, dice, cuando él hace aquel pasaje, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, incluyéndose él en la narración, en el texto sagrado, y luego nosotros, los que habremos quedado. Quizá Pablo pensaba que el Señor no iba a tardar en venir, pero tenemos este tiempo que, pues, como pueden ser hasta ahorita, que van 2000 años, puede ser 3000, 4000, no lo sabemos. Dijo el Señor, ni aún los ángeles, solamente algo que está en la potestad de mi Padre. Él sabe cuándo va a regresar. Y ese es el problema para nosotros. Ese es, hermanos, lo que les decía, que ese factor tiempo es determinante y a la vez es incierto. Y viene a generar en nosotros, hermanos, algún tipo de situaciones como las que se generaron en los discípulos, en los apóstoles incluso. Los discípulos, estos dos discípulos que iban hacia Emaús, se fueron de Jerusalén hacia Emaús. Pedro en cierta oportunidad le hacen la pregunta, y Pedro, ¿y qué vas a hacer? Bueno, yo voy a ir a pescar. Se regresó a su antiguo oficio, a ejercer lo que hacía antes del llamamiento supremo que le hizo nuestro Señor. ¿Y qué le respondieron los que también eran pescadores? No le dijeron, Pedro, reconsidera, mira que ya tenemos otro trabajo que hacer. No, dijeron, pues nosotros también, vamos. Pero ¿qué se enfrentaron en ese momento? Dice que no pescaron nada, no pescaron nada. Y ese es el punto al cual quiero que vayamos aterrizando, hermanos, porque ya llevo alrededor de 20 o 25 minutos y dije yo que uno a media hora nomás, pero empezando a hablar de la escritura, como que el tiempo en el trabajo, se han fijado que no pasa el tiempo tan rápido, pero cuando uno está en estas cosas, así se va el tiempo, y uno quisiera que sea más largo, pero bueno, ese era un paréntesis. Hermanos, ¿cómo podríamos nosotros relacionar a Jerusalén y Emaús en nuestros tiempos? 34 minutos me acaba de decir aquí mi esposa, hermanos, me lleva el tiempo así, medidito, así que no me tengo que pasar más de 2-3 minutos más. Espero yo, o me aguantan por ahí unos 10 minutos más para hacer la conclusión, ¿verdad? Ahí me ponen un dedito así, si es que todavía podemos seguir. Y si no, pues dígame, hermano, ya, dejémosla para la próxima. Hermano, Jerusalén, ¿qué representa o qué podríamos nosotros decir que representa Jerusalén para nosotros? Pablo se lo dice a Timoteo, versículo que nosotros hemos leído muchas veces. Timoteo, hermanos, aquel joven que nos deja un gran ejemplo con su ministerio, con su vida, con su pasión, con su entrega al ministerio. Capítulo 2, hermanos, capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Hermano, memoricemos este verso. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste.
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué puede representar para nosotros Jerusalén, hermanos? Que nos quedemos en Jerusalén, porque el Señor, después de que resucita y ve todo lo que está aconteciendo, que lo que Él dijo se estaba cumpliendo, que cuando el pastor fue herido, las ovejas fueron dispersas. Estas iban de Jerusalén a Emaús, aquellos se fueron a pescar. Entonces viene Él y se presenta una vez más después de la resurrección y les hace un llamado una vez más y les dice: no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén, porque de aquí a ciertos días ustedes van a recibir todo el poder y van a ser embestidos de parte del Espíritu Santo, porque esa es ahora otra promesa. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Todo era necesario para que pudiera llevarse a cabo todo el plan que se ha orquestado en la mente de un personaje, y ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Pero ¿qué puede representar Jerusalén para nosotros? Capítulo 3 les decía, versículo 14, repitámoslo una vez más: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermano, donde usted está, lo que usted aprendió, de lo que se ha persuadido, a dónde está cifrada su fe, a dónde está puesta su confianza, ahí tiene que mantenerse, ahí tiene que perseverar, que eso represente como Jerusalén para aquellos en su momento, ese sea Jerusalén para nosotros, que no nos movamos, que nos quedemos firmes en lo que hemos creído, hermanos. Pablo le dice estas palabras a Timoteo, y también lo encontramos, creo, podemos darle lectura a Efesios capítulo 2, porque lo podríamos aunar a este versículo, Efesios capítulo 2, versículo 20, que viene siendo un texto paralelo y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y qué es lo que hemos aprendido sino la doctrina de los apóstoles y profetas? Si no, hermanos, escudriñamos las escrituras, no nos vamos a dar cuenta a dónde es que en verdad tenemos que estar firmes. Eso, hermanos, es lo que puede representar Jerusalén para nosotros. Pero qué lamentable fuera que nosotros tomemos la decisión, porque como la misma escritura dice que, pues obviamente, el esperar a no muchos nos agrada. Si a usted le dicen que alguien va a llegar a las 2 de la tarde y son las 2:05 y no ha llegado, ¿cómo nos empezamos a poner, hermano? Qué impuntual, son las 2:05 y no ha venido. Ni siquiera un texto me ha llamado para decir que va a venir tarde. Las 2:10, no. ¿Qué cuesta si ahora todo el mundo tiene teléfono? Una llamadita, un mensajito: hermano, ya voy de camino, o fulano, espérame que me retrasé, hay tráfico, en fin, cualquier pretexto. 2:30 y no llega y no escribe ni manda un mensaje. ¿Cómo nos ponemos? Quizá un poco hasta de mal modo, de mal genio. Y eso puede ser que, bueno, me voy, no vino. Yo aquí estuve, a tales horas, yo fui puntual y me fui. Eso es lo que puede pasar con nosotros. Y eso ha pasado, hermanos, con muchos. ¿Qué representa, hermanos, Emaús para nosotros? ¿Cómo lo podríamos relacionar en nuestra vida? Emaús, hermanos, podría representar para nosotros que la tristeza, la duda y la incertidumbre pueden hacernos alejarnos e incluso llegar al punto de desertar de Jerusalén, hermanos. De alejarnos por completo de lo que hemos aprendido, de lo que nos hemos persuadido y de la doctrina que hemos aprendido. Hay una estadística alarmante dentro de los grupos religiosos actualmente. Hermano, estaba leyendo que en Alemania, iglesias que anualmente 120,000 hasta 150,000 miembros han abandonado su fe y se han ido de los grupos religiosos. Y yo creo que nosotros hemos experimentado dentro de la organización a la cual pertenecemos, que es la Iglesia de Dios, que muchos también han tomado la decisión de salir de Jerusalén hacia Emaús, de irse de aquello, de lo que aprendieron y se persuadieron un día, y alejarse e irse, e incluso desertarse de las filas. Dejaron de pertenecer al pueblo santo de nuestro Dios y se han ido, hermanos. ¿Y qué puede acontecerle a una persona que decide irse de Jerusalén a Emaús, que decide, hermanos, abandonar su fe, sus creencias, su doctrina, hermano? ¿Qué es lo que puede pasar?
Ustedes lo saben muy bien. No hay, hermanos, un buen porvenir cuando nosotros decidimos alejarnos. Solo por poner algo, a los discípulos que eran pescadores de profesión, ese día que deciden regresarse a su antiguo oficio, pescadores de profesión, tenía una embarcación el apóstol Pedro. 40 minutos, dice mi esposa, mira. Así que voy a tener que cortar, hermano. Aquí me lleva el tiempo. Esa noche no pescaron nada, hermanos. Podríamos decir nosotros, pero ¿cómo? Si yo era bueno en lo que hacía. Sí, pero ya no es lo que tenés que hacer. Pero si yo me puedo regresar a hacer lo que hacía, no vas a tener los mismos resultados. No va a haber el mismo efecto. Porque ahora lo que hemos aprendido, hermanos, de aquí no nos tenemos que mover. Tenemos que aferrarnos a lo que representa para nosotros en nuestros días a Jerusalén. No le estoy diciendo que vayan para Jerusalén, ¿verdad? Si usted puede hacerlo algún día y quiere viajar y conocer allá, hermanos, qué bendición de parte del Señor que lo pueda hacer. No le estoy diciendo que se vaya a Jerusalén. Además, el mismo Señor le dice a la samaritana, a ustedes les enseñaron que solamente allá se les puede adorar. No, yo les digo que en cualquier lugar se puede adorar al Señor. Pero les estoy diciendo que de una manera metafórica, Israel para nosotros representa lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que vivir de acuerdo a los preceptos, a las ordenanzas, a los estatutos, a todos los lineamientos que nuestro Dios ha dado a través de su palabra para no alejarnos de Jerusalén, para no tomar la decisión de irnos a Emaús. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros desertamos de este camino, no nos espera ningún futuro que sea algo agradable para nosotros. Si hemos, hermanos, permanecido por tantos años dentro de en lo que nos persuadimos, dentro de lo que un día alguien nos compartió y a nosotros nos cambió la vida, hermanos, ¿qué tenemos que hacer ahora en día? Quedarnos en Jerusalén. Reflexionemos, hermanos, en este versículo que les decía anteriormente, con el cual iniciamos, y lo vamos a terminar de ver porque es algo maravilloso estos personajes. Lucas, hermanos, vamos a volver a Lucas donde iniciamos. Dicen por ahí que tengo otros, ¿cuántos? 5 minutos. Lucas, hermanos, capítulo 24. Vamos a ver lo que le siguen diciendo estos personajes. Nos quedamos en el versículo 21. Y nos vamos a ir, hermanos, para avanzar, porque ustedes ya lo han leído. Dice la hermana Zenia que día de reposo, hasta mañana la caída del sol. Nos quedamos hablando de la palabra del Señor, hermanos. Creo que bueno fuera. Pero que empecemos a interactuar, hermanos. Que empecemos a conectarnos y hagamos ahí, ¿verdad? Y empecemos a compartir lo que cada uno, el Señor nos ha dado a todos nosotros, la capacidad de poder comprender la palabra del Señor y poderla transmitir, de poderla compartir unos con otros. Qué bueno fuera que nos pudiéramos conectar y empezar a interactuar aquí en esta red que ahora pues nos permite el poder conectarnos. Nos vamos a trasladar hasta el versículo 28. Nos quedamos en el 21, pero como ya lo hemos leído, nos vamos a trasladar hasta el 28 y dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, hermanos, diciendo, quédate con nosotros. Mire qué maravilloso. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues con ellos a quedarse con ellos. Y ahí se da lo maravilloso. Sus ojos fueron abiertos. Y dice el versículo 30, y aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, imagínense. Pregunta, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron ¿a dónde, hermanos?
hermanos, volvieron a Jerusalén. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, discúlpenme, me emocioné por un momento, pero cuando leo esta parte, cuando reconocen que el camino no era para Emaús, tenían que regresarse a Jerusalén. No era el camino indicado, no eran las indicaciones dadas, tenían que regresarse a Jerusalén, hermanos. Pero las palabras de ellos primeramente es: quédate con nosotros. Le obligaron a quedarse. Hermanos, quedémonos con el Señor. Nosotros quedémonos con el Señor, porque el Señor ya está en nosotros. El Señor ya tocó nuestro corazón y un día se lo abrimos y Él dice que llegó a nuestro corazón, tocó y esperó a que nosotros amablemente lo invitáramos a pasar. Y dice la Escritura que entró y dice: y cenaré con Él y Él conmigo. Convivencia, hermanos, con nosotros. Como Él ya está en nosotros, yo les digo, no digámosle quédate con nosotros, no, quédese usted y que me quede yo con Él. Porque ese es el peligro, que yo determine un día alejarme de Él. Hermanos, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. Hermanos, ¿qué les tuvo Él que recalcar en esas, pongámosle que fueron 1:30 o 2 horas a lo sumo, que fue esa caminada de Jerusalén a Emaús, poniéndole un tiempo? No estoy diciendo que así fue, pero poniéndole cantidad de tiempo, cuantificando, hermanos, la distancia. Dice que él, el versículo 27, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía acerca de él. Hermanos, ¿hacia dónde los recapituló? Hacia el mensaje que el Señor vino a dar y el mensaje que siguieron dando sus apóstoles. Cuando Pedro se para allá en Hechos capítulo 2, hermanos, ¿desde dónde les comienza la narración? Desde el mismo punto donde comienza en esta oportunidad el Señor, desde Moisés trayéndolo por los profetas hasta los acontecimientos de sus días. Lo mismo hicieron sus apóstoles. Y dice que y no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, cuando hablaba las cosas que Él nos vino a revelar. No ardía nuestro corazón y no lo conocimos hasta que partió el pan, hermanos, y lo compartió con ellos. Entonces, hermanos, se levantaron y se regresaron para Jerusalén. Hermanos, cuidadito con que se nos pase alguna vez en nuestra mente alejarnos de Jerusalén. Cuidado, hermanos. Y ya se los dije, ¿verdad? Pero lo vuelvo a repetir. No estoy hablando de la ciudad de Jerusalén, no me vayan a malinterpretar. El hermano Juan Carlos está diciendo que nos vayamos para Jerusalén. No estoy diciendo eso, y que quede grabado aquí, ¿verdad? Porque se presta para quizá alguna mala interpretación o una mala recepción de parte del que puede escuchar. No estoy diciendo la Jerusalén física allá, ¿verdad? En el Medio Oriente, donde ahorita hay que pedir por esa ciudad que está siendo, pues también tienen un conflicto entre dos naciones. Estoy diciendo que Jerusalén representa para nosotros lo que aprendimos, lo que un día se nos dio a conocer, algo que se llama doctrina, que es nuestra creencia, que es nuestra fe, que es a donde nosotros tenemos nuestra convicción. Y el día que decidamos abandonar Jerusalén, estaremos abandonando nuestra convicción, nuestra creencia, y nos estaremos yendo por la tristeza, por la duda, por la incertidumbre que genera todo lo que estamos viviendo, y nos estaremos yendo a Emaús, que viene a representar incluso el exilio o la deserción, hermanos, fuera de la ciudad de Jerusalén. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Y se me viene el tiempo, hermanos. Ya me dijeron que también, valga la redundancia, hablando de tiempo, ya se me acabó. El himno que dice 356 de nuestro himnario. Y yo creo que voy a hacer la oración. Me confirma por ahí con un mensaje. Hermano Enrique o alguien más va a cantar. No voy a cantar, hermano, porque, ¿verdad? La voz creo que no me ayuda. Pero quiero recordarles nada más un himno que muchos de nosotros conocemos, y es el número 356 del himnario seleccionado que la iglesia de Dios siempre ha tenido la costumbre de cantar estos
Estos himnos que han sido, obviamente, por su palabra seleccionados, ¿verdad? Dice, divino compañero. Yo creo que se van a recordar muchos. Dice, divino compañero del camino. Y remóntese a los dos que iban a Emaús. Tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado de las sombras. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. ¿Qué le dijeron a aquellos personajes? Lo que dice este coro. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella, el que también quiere que nos vayamos de Jerusalén hacia Emaús, el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame hasta llegar. Hermanos, ¿dónde prefiere quedarse? Póngame por ahí en un comentario. ¿A dónde decide esta noche usted mantenerse? ¿A dónde decide quedarse? ¿Se decide quedar en Jerusalén? ¿O hacemos una excursión para Emaús? Usted decide, hermano. Dice por ahí mi hermano que haga yo también la oración para poder quedar despedidos, no sin antes saludar a cada uno de los que estuvieron aquí. Hermanos, no pudimos hacer la vigilia, ¿verdad? Porque yo sé que más de algunos se me va a dormir. Por más que hagamos y por más palabras que utilicemos, más de algunos se nos va a dormir. Así es que mejor durmamos bien, porque el día de mañana tenemos también cita para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, ya en la parte clara del día santo de nuestro Dios. Y empiezan mis hermanos a decir que deciden quedarse en Jerusalén. Que Dios bendiga, hermanos, sus vidas, sus pensamientos, y que esa decisión de quedarnos en Jerusalén predomine en nuestra mente y en nuestro corazón y nos lleve directo hacia la vida eterna cuando regrese nuestro Mesías, el que va a redimir a su pueblo por completo de sus pecados y nos va, hermanos, a llevar al milenio y luego a la eternidad con nuestro Padre Celestial. El 5 de junio dice toda la noche sin parar. Vaya, hermanos, así que quedan invitados también por ahí, ¿verdad? Ya leyendo los mensajes, nuestra hermana Mara le dice el 5 de junio toda la noche sin parar. Y eso va a ser presencial o virtual, hermanas, para estar sabedores, ¿verdad? Así es que, hermanos, gracias. Son 16 los conectados. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Sublime y eterno Padre, Creador de todo lo que nosotros podemos contemplar a nuestro alrededor, incluso aquellas partículas tan pequeñas que a nuestra vista no son perceptibles, pero tú las creaste todas por el poder de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria que tú te mereces, y en esta noche, amado Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra, que nos viene a hacer reflexionar, a observar que en nuestra vida podemos tomar la decisión quizá de alejarnos de tu presencia, y eso sería lo peor que pudiéramos hacer. Yo sé que en esta vida, por las diferentes circunstancias que atravesamos, ya sean externas o internas, nos afectan y nos pueden hacer tomar decisiones equivocadas. No lo permitas. Ayúdanos a ser fuertes, firmes, leales a ti, firmes a aquel compromiso que un día hicimos de seguir tu camino, de seguir tu palabra, de observar todas las cosas que tú demandas a través de tu palabra. Ayúdanos a comprender día tras día esa transición que tú hiciste de ser lejanos al pueblo de las promesas a ser parte del pueblo de las promesas. Bendito seas por siempre. Te queremos pedir en esta hora también por tus hijos que están en cada uno de sus hogares. Hay necesidades, hay peticiones delante de ti, hay grandes rogativas que llegan delante de tu presencia, pidiéndote que tú resuelvas problemas, que ayudes con las enfermedades que muchos de tus hijos padecen, que traigas también la conversión de aquellos que escuchan tu palabra. En fin, son tantas las necesidades que las recordamos en esta hora, las ponemos en tus manos una vez más para que tú actúes en el momento en que has de manifestarte. Te pedimos de manera especial también porque tu palabra nos lleva y nos invita a que hagamos esto, pedir por la paz de tu pueblo Israel.
está pasando un momento muy crítico, conflictivo, y te pedimos que tú seas, como siempre lo has hecho, el interventor en esta situación y puedas traer la tranquilidad a aquella nación. Y a nosotros que también formamos parte de este pueblo, concédenos siempre de tu bendición, que esas promesas que tú le hiciste un día a nuestro padre Abraham sean manifestadas en nuestras vidas y que nosotros podamos reconocer día tras día de esa herencia maravillosa a la cual tú nos has llamado a ser parte. Padre, bendice tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y a nuestros hermanos que están en sus hogares, y que este día de reposo sea de bendición, de aprendizaje, de comunión con nuestros hermanos, ya sea de manera virtual o de manera presencial, en la redondez de la tierra donde tus hijos, aquellos que llevan tu nombre, se reúnen, puedan tener esa experiencia espiritual y esa conexión directa contigo. Todo te lo rogamos con el perdón de nuestras culpas, en el poderoso, santo y perfecto nombre de ese varón justo que tienes a tu diestra, el cual vino y se ofreció hasta morir por nuestros pecados. Para él y para ti sea la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amados hermanos, paz. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita noche. Paz a vosotros.